Tema 1, Introducción a la Ciencia Física, Magnitudes, video B, de la asignatura Física 1 de la carrera de Geología. Recordemos que la física es una ciencia experimental y que la forma en que conoce es a través del método científico. Por otro lado, para explicar un fenómeno físico, recurrimos a la magnitud física, que representa un atributo, una propiedad o una característica de un cuerpo, fenómeno o sustancia, que puede ser medido. Esto significa que se puede asociar a una magnitud física un valor numérico con una unidad. Dicha unidad ha sido definida para medir esa magnitud física y se explicitan en lo que se conoce como Sistema Internacional de Medidas, que se simboliza con las letras mayúsculas SI y en la Argentina se lo conoce como SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. Ejemplos de magnitudes físicas son la longitud, la masa, la velocidad, el tiempo, entre otras. Pero si queremos medir la alegría, por ejemplo, o la tristeza, carecemos de una tabla que nos dé un valor de la magnitud alegría o tristeza. No es posible medirlas, no son magnitudes físicas. Para determinar el valor de una magnitud física usamos los instrumentos de medición, acompañados de un método de medición. Así también es necesario definir, sobre la base del problema planteado, qué magnitudes son las que tenemos que medir. El método de medición consistirá en determinar cuántas veces la unidad y fracciones de ella están contenidas en la magnitud física que se está midiendo. Por lo que decimos que la medición es un proceso donde intervienen distintos actores. También, una vez que identificamos las magnitudes físicas, las podremos relacionar proponiendo hipótesis, las que se podrán verificar e incorporar al cuerpo de conocimientos de las ciencias. Un ejemplo es la ecuación que ustedes ya estudiaron en química. P por B igual a N por R por T. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si deseamos medir el largo de una varilla, el instrumento de medición será quizás una regla. Sobre la base del Sistema Internacional de Unidades, la unidad es el metro y la regla a usar deberá estar calibrada en esa unidad o en submúltiplos o múltiplos de ella. Aquí se muestran las unidades fundamentales del SI, a partir de las cuales se generan todas las otras unidades que se usan para medir todas las magnitudes físicas y que muchas de ellas usaremos en este curso. Las magnitudes son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, que estudiaremos en el tema 7, temperatura, que ya vieron algo en química, intensidad luminosa, que la estudiaremos en la unidad de óptica, y finalmente la cantidad de sustancias, que también ya la estudiaron en química. Y las unidades y sus símbolos son lo que estamos viendo. Metro, M. Kilogramo, kg en minúscula. Segundo, solo la letra S. Ampere, la letra mayúscula A, porque es el nombre de un físico. Kelvin, la letra K mayúscula, sin el grado, solo K, y también es el nombre de un físico. Candela,
CD, mol, va toda la palabra mol. En el proceso de medición intervienen distintos elementos o actores o sistemas que afectan su resultado final, que es justamente el valor de la magnitud física. Vamos a deducir estos sistemas a partir de algunos interrogantes. ¿Qué medimos? Es el objeto, pero medimos alguna propiedad, magnitud física del objeto, sistema de objetos, hecho o evento o proceso. Por ejemplo, el largo, la altura, la masa de ese objeto. ¿Con qué medimos? Con el instrumento. Una vez que tenemos identificada la magnitud física que se quiere medir, en base al problema científico planteado como una pregunta, decidimos cuál será el instrumento de medición. ¿Basados en qué medimos? Hace referencia al sistema de referencia o patrón de unidades que permite calibrar el instrumento y asegurarnos que estamos midiendo eso que queremos medir. ¿Quién mide? Nosotros, cada uno de nosotros. Lo llamamos el operador. Nuestras mediciones siempre estarán afectadas de errores, no equivocaciones, o incertidumbres o incertezas propios de un proceso de medición. Lo importante es que podemos acotar las mismas para tener una idea de qué tan buena es la medición que realizamos. Por lo dicho anteriormente, cuando medimos magnitudes físicas, podemos asegurar que el valor medido posee una incertidumbre, una desviación, un error o una incerteza. Todos términos equivalentes en comparación con el valor verdadero de la cantidad obtenida. Insistimos en que el error o la incerteza o la indeterminación propia del proceso de medición no lo tomamos como si fuera una equivocación por parte del operador. Por lo que matemáticamente expresaremos el resultado de la medición como X, que es el resultado de la medición, igual a X raya más menos delta de X, donde X raya es el valor medido o el mejor valor de la magnitud física X. Delta de X se llama el error absoluto y con él expresamos la incertidumbre que posee el proceso de medición. Recuerden, y que es fundamental para la física, es que se miden magnitudes físicas y que el resultado de la medición es un valor numérico acompañado sí o sí por una unidad. ¿Cómo interpretamos el resultado de la medición de una magnitud física? Esta expresión indica que el verdadero valor de la magnitud medida se encuentra comprendido en el intervalo de números reales entre X raya más delta de X y X raya menos delta de X. E indica la imposibilidad de medir el valor verdadero o asegurar que lo que medimos es el valor verdadero. Entonces, se informa como resultado de la medición un intervalo y en este conjunto de números reales se encuentra el valor verdadero. Se puede representar este intervalo gráficamente en el eje de coordenadas horizontal o de las abscisas o del eje X, como se muestra en el gráfico.
Supongamos que se mide el largo de una mesa con una cinta métrica muy larga graduada en centímetros. Podemos expresar el intervalo de incertidumbre y resultado de la medición como 2,00 metros más menos 0,01 metros. Si con la misma regla medimos el ancho de una hoja, el resultado de la medición es, en este caso, 25 centímetros de metro más menos 0,01 metro. Podemos decir que en el primer caso la incerteza es de 0,01 metros. Si tomamos a la menor escala que mide la regla como una estimación apropiada de la incertidumbre, se distribuye en los 2 metros que se midieron. En el segundo ejemplo, la incerteza de 0,01 metro se distribuye en una longitud menor de 0,25 metros. En ambos casos, el error absoluto es el mismo, pero la distribución de la incerteza en la medición es distinta. Entonces vamos a definir al error relativo, y lo simbolizamos con la letra E mayúscula R, como el cociente entre el error absoluto delta de x y el valor medido x raya. El error relativo expresa cuán significativa es la incertidumbre comparada con el valor medido. En nuestros ejemplos, los valores que dan del error relativo son, respectivamente, 5 milésimas y en el segundo caso, 4 centésimas. El error relativo nos está brindando una información más fina acerca de la medición e interpretamos que no es una buena idea medir una hoja con ese instrumento porque no es lo mismo cometer un error de 5 milésimas que de 4 centésimas por unidad de medida. El error relativo nos da el error por unidad de medida. En otras palabras, es la fracción que ocupa el error dentro del valor medido. Cuanto menor es el error relativo, se tiene menor error por unidad de medida y por lo tanto, mejor la calidad del proceso de medición para obtener la medida. Si al error relativo lo multiplicamos por 100, obtenemos el error que se comete por cada 100 unidades. Y también es factible comparar con los resultados de otros procesos de medición. Aquí estamos evaluando qué porcentaje ocupa el error en 100 unidades de medida. Tanto el error relativo como el error porcentual nos permite analizar la calidad de una medición y también comparar la calidad de distintas mediciones, aunque sea de diferentes magnitudes. En los ejemplos anteriores, los errores relativos eran 5 milésimas y 4 centésimas, o sea, los errores porcentuales para esas mediciones serán 0,5% y 4% respectivamente. Pensemos entonces cuál sería el proceso de medición de mejor calidad. Por definición, el error absoluto es la diferencia entre el valor verdadero x y el valor medido x raya. Pero dijimos que todo proceso de medición tiene implícito una incerteza o incertidumbre, por lo que es imposible conocer el valor verdadero,
y por lo tanto el error absoluto. Lo que podemos hacer es acotar el error absoluto para estimarlo. Para ello, tenemos que analizar el aporte de los distintos elementos que intervienen en el proceso de medición y que lo haremos a continuación. El objeto a medir limita el número de cifras significativas del valor que podemos recoger como resultado de la medición. Por ejemplo, si el objeto es medir la longitud de la mesa, nos preguntamos hasta dónde llegan los extremos de una mesa, porque por ahí los tenemos un poco redondeados. El instrumento determinará, de acuerdo a sus características, el número de cifras significativas, como lo hemos ejemplificado anteriormente. El sistema de referencia condiciona la exactitud por su propio proceso de calibración del instrumento. El operario, que interactúa con el instrumento y el objeto, también contribuye con algunas incertidumbres o incertezas en el proceso de medición. En síntesis, a los fines de sistematizar el tratamiento de los errores cometidos, comenzaremos por clasificarlos en función de sus posibles causas. La acotación de errores para una sola medición, error mínimo, como necesitamos la clasificación, esta, la que consideramos para la asignatura, está basada en la realizada por Colombo de Cumani en su libro Errores experimentales, criterios para su determinación y control, Universidad Nacional de Tucumán, 1997. El error de definición está determinado por la naturaleza del objeto a medir. En la figura se indica que se quiere medir el largo de una hoja. Vemos la dificultad de definir el largo por una cuestión de la forma del objeto. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es el aporte a la incertidumbre que puede hacer esta fuente de error relacionada con la forma del objeto a medir? Error de apreciación. En este curso estimaremos el error de apreciación con la apreciación del instrumento que se está utilizando para hacer la medida, es decir, el valor de la menor división de la escala del instrumento. Por ejemplo, la regla tiene una apreciación de 1 milímetro, el cronómetro una centésima de segundo y la balanza hasta la décima del gramo. Error de interacción. Surge como resultado de la interacción entre la persona que mide u opera el instrumento y el objeto. Se introduce este error en la medida que afectamos o perturbamos el sistema objeto de nuestra medición. Por ejemplo, medir con un cronómetro manual tiempos del orden de la magnitud de nuestra capacidad de reacción depende de cada persona, pero en promedio podríamos considerarlo en 3 décimas de segundo. Error de exactitud. Surge de la fidelidad con la que el instrumento recoge los datos de la realidad. La fidelidad es la cualidad del aparato de dar el mismo resultado siempre que se mide la misma magnitud física, pero pueden haber diferencias, por ejemplo, ambientales. Por lo general, a este error lo informa el fabricante del instrumento. Aquí tenemos un ejemplo que recibe el nombre de fotopuertas. Son dos sensores que permiten medir tiempo. El fabricante de este cronómetro en el manual correspondiente informa que el error de exactitud es de 200 nanosegundos.
¿Cómo procedemos para incorporar todas estas fuentes de incerteza y aportarlas como información en el proceso de medición? Todos estos errores se agregan mediante la suma de los valores que asignemos a los distintos errores que estuvimos considerando según las fuentes, por lo que podemos acotar la incertidumbre o incerteza de la medición, estimar el error absoluto a través de lo que llamamos error mínimo. Entonces el error mínimo es igual a la suma del error de definición más el error de interacción más el error de apreciación más el error de exactitud. Cuando medimos en forma directa una sola vez, el resultado de la medición quedará expresado a partir de la siguiente expresión: x igual a x raya más menos delta de x, donde x raya es el valor medido, se obtiene a partir de la lectura del instrumento. Delta de x, el error absoluto, se estima con el error mínimo, es decir, delta de x es aproximadamente igual al error mínimo. En este curso adoptaremos el criterio de expresar el error absoluto con una sola cifra significativa. También es necesario considerar que el error informa la incertidumbre asociada a la última cifra significativa del valor medido. Es decir, la incerteza aparece en esta última cifra significativa. Si también apareciera en la antepenúltima cifra significativa, significa que se está cometiendo un error 10 veces mayor que el que se comete con la última cifra significativa. Esto nos dará un criterio para decidir cuáles de las cifras que se leyeron en el instrumento son significativas y cuáles no. Es la estimación del error absoluto la que tiene una sola cifra significativa, no el valor medido. De esta manera, logramos acotar el valor medido resultado del proceso de medición. Nos vemos en una próxima clase. Vimos en la segunda clase las fuentes de errores. Ahora vamos a estudiar la clasificación de los errores según su naturaleza. Errores sistemáticos. Son aquellos que ocurren siempre en una misma dirección. No son fácilmente detectables. Lo podemos identificar cuando usamos otros aparatos o métodos de medición que nos permiten comparar el resultado. Entonces podemos cometer errores sistemáticos cuando, por ejemplo, el instrumento está mal calibrado, cuando hay fallas en el aparato de medición, por ejemplo, una balanza mal construida, los milímetros de una regla más o menos chicos, y también puede haber alguna influencia del ambiente, cuando hay variaciones de la temperatura o de la presión atmosférica. Para realizar una lectura como la que se muestra en la figura, el ojo lo ubicamos a la altura de lo que se quiere medir. Si nos ubicamos por arriba o por debajo de este nivel, cometeremos lo que se conoce como error de paralaje. Entonces, si siempre nos ubicamos o por arriba o por debajo, el error va a ser sistemático. El otro tipo de error son los errores accidentales o casuales. Se cometen en forma azarosa, es decir, no podemos predecir cuáles son las causas y corregirlas. Los valores que se obtienen son por exceso o por defectos. Pensemos en la siguiente situación. Las variaciones en forma accidental o al azar de las condiciones externas en las cuales se realiza la medición, por ejemplo,
si estamos conectados a la red eléctrica domiciliaria y esta justo en ese momento varía. No podemos predecir esa variación. Este tipo de errores hace que si medimos varias veces una misma magnitud, siempre bajo las mismas condiciones, obtendremos en muchos casos diferentes valores medidos. Por este motivo, no es conveniente medir una sola vez, sino que se recomienda siempre medir varias veces una misma magnitud. Esta medición o estas mediciones admiten para una cantidad grande de medidas un tratamiento estadístico, a diferencia de los errores sistemáticos. A continuación vamos a mostrar el procedimiento para obtener el resultado final en este tipo de situaciones.